Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Son los últimos 20 minutos, 20 y poquitos minutos que nos quedan por delante. Y estamos en presencia de Eva Bermúdez de Castro. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas Eva, gracias. y no es la primera vez que viene, ha estado ya una vez o dos. ¿Has estado una vez? Una Vez. Es española residente en Italia. Es española políglota que ha estado viviendo en muchos países, y a mí la última vez que estuvo con nosotros Eva me interesaba conocer de ella la opinión que se estaba dando en Italia, en concreto, que es donde ella vive, del proceso independentista catalán. ¿Exactamente dónde vives en Italia, Eva? En Verona. Verona. Y además ella es conocedora, obviamente, como española, de la actualidad política española. Tampoco es tan obvio, porque hay muchos españoles que residen fuera y que ni les va ni les viene. Pero Eva, yo sé que tú sigues mucho la actualidad política española y sigues también la actualidad política italiana. Yo sé además que sigues con particular interés lo que viene ocurriendo en España con Vox. Lo sigues con particular interés, además te estás implicada en el proyecto, te gusta y participas de él. Y me gustaría, desde la última vez que viniste hasta hoy, que me dijeras, me dieras tu opinión. ¿Cómo ves a lo que ya se ha llamado el fenómeno Vox? Como española, Como nada española, que ver con Italia. Sí. Luego te preguntaré por Italia, pero como española. Pues bueno, obviamente en Andalucía Ha sido un espectáculo. ha sido un espectáculo. Es que de hecho hasta me han felicitado a mí en Italia, como si fuera yo, que no, te he dicho gracias. ¿Pero esto ha trascendido en Italia tanto? ¿Ha sido...? No, se ha visto poco, pero son bueno, las es que... elecciones regionales, que tampoco debería tener demasiada trascendencia en Italia, ¿no? Pero un poco ha tenido. ¿Sí? Es decir, la gente que no está metida en política no, pero la gente que está metida en política sí que se ha enterado. La gente que está metida en política, sobre todo la gente de la Lega, ¿no? Sí. Que son, a priori, aunque con muchas matizaciones, el equivalente a Vox en Italia. Sí, con matizaciones, pero sí. Con matizaciones. Aunque sabemos que el líder de la Lega, Matteo Salvini, y el líder de Vox, Santiago Abascal, por lo que hemos podido comprobar en las redes sociales, no es que se lleven demasiado bien. Bueno, que yo sepa, no se conocen. ¿No se conocen personalmente? Que hasta donde yo sé, creo que no. Pero Salvini hizo unas declaraciones a favor del separatismo catalán y Santiago Abascal defendió la unidad nacional. Es decir, que no es una relación fluida como a priori parece que existe con Marine Le Pen, que con Salvini hay algunas cosas con las que Abascal discrepa. Sí, hay cosas del pasado. Yo creo que a día de hoy están bastante más cerca. ¿Sí? Es mi opinión. Cerca en ideología, no cerca en el sentido de que se hayan conocido, que yo sepa. Pero de ideología, desde luego, yo diría que sí, porque la Lega, por ejemplo, hace mucho tiempo que no habla para nada de independencia, sino más bien de autonomía, que si acaso pedir más autonomía, si tuvieran más autonomía no se acercarían ni siquiera a una décima parte de la autonomía que tiene Cataluña, por ejemplo. Es decir, que en cualquier caso tampoco lo contemplan. Es decir, a día de hoy... Pero explícale a los espectadores que estamos viendo imágenes de Matteo Salvini. Esto de la Lega, que no es el partido que ha ganado las elecciones, porque el partido que ganó las elecciones en Italia fue el Movimiento 5 Estrellas. Esos fueron los segundos y, sin embargo, se han hecho con la imagen de Italia, la tienen ellos. Porque ahora mismo Matteo Salvini no es el presidente del gobierno, es el ministro del Interior. Y, sin embargo, la visibilidad que tiene a nivel mundial es tremenda. Bueno, ¿cómo nace la Lega y por qué antes fue independentista, ahora no es? Explícale a los espectadores que no conozcan muy bien la realidad italiana, ¿en qué consiste este partido? Bueno, digamos que ha cambiado un poco a lo largo del tiempo, pero ahora que ha llegado al poder y que además la realidad en Europa, ya no solo en Italia, en Europa, Italia sufría mucho la inmigración desde hacía tiempo. Es decir, en España nos ha tocado ahora sufrirlo, pero ellos lo llevan sufriendo ya desde hace tiempo. Entonces, ha habido una prioridad que ha unido mucho a Italia. Ha unido a los italianos entre sí por un interés común, por un problema grave. Y por eso lo de los italianos primero. Y en ese sentido, en las medidas más reveladoras para solucionar los problemas más graves que vienen desde hace tiempo, incluso los votantes de 5 estrellas están a favor de las medidas de Salvini. Esa es yo creo que de ahí viene el protagonismo, también de su carácter, que es una persona con carácter y demás, pero en general las
medidas polémicas, excepto el PD, que siempre está en contra, que el PD sería como el Podemos español. Que mucha gente piensa que Cinque Stelle sería el Podemos... No. Absolutamente no. Mientras que el PD sí que es una izquierda bastante extrema. ¿Qué significa? Partido Democrático, pero democrático tiene poco. Pero es la ultraizquierda, vaya. Sí, y es lo que gobernaba antes, en cualquier caso. Es decir, que es curioso como hasta hace 6 meses eran los que estaban gobernando y ahora toda Italia está en contra de ellos. ¿Dónde han quedado el Partido Socialista y el Partido Conservador en Italia? Porque se habla de los extremos, pero no se habla del Partido Socialdemócrata. ¿El Partido Socialista Italiano ha desaparecido? Hablas en el caso de la derecha, de Forza Italia. Sí, de Berlusconi, A ver, están menos presentes. Digamos que Cinque Estrellas y la Lega no solamente es que son los dos partidos más votados, sino que además el pueblo está bastante a favor. Es decir, en ese sentido ha ocurrido un poco lo mismo que en España. Ahí yo creo que sí se puede hacer un paralelismo, en el sentido de que en España Vox hace poco, la mayoría de la gente ni lo conocía, Ciudadanos hace relativamente pocos años lo mismo. Y PP y PSOE han quedado bastante relegados. Pues en Italia ha ocurrido lo mismo, pero más exagerado. Es decir, los antiguos partidos, la gente ni se los plantea. Es decir, Italia había llegado a un punto que estaba tan mal que, sea de derecha o izquierda, casi todos optan por los nuevos. Es decir, a la gente que ha votado a Cinque Estrellas está a favor de la Lega y la gente que ha votado a la Lega está a favor de Cinque Estrellas. O sea, están más cerca, yo creo, de lo que la gente piensa. ¿Hay un tercer partido en discordia de los nuevos en Italia? ¿Está la Lega, Cinque Estrellas y hay alguno más? A ver, ahí me pillas, hay varios, pero digamos que... Pero con fuerza solo 2, ¿no? Con fuerza 2, sí, porque digamos que Forza Italia tiene poco y el PD sigue teniendo su fuerza. O sea, es que el Partido Democrático es como PSOE y Podemos unido en España. ¿Que dices, ha desaparecido? No. Lleva un tiempo el proceso, es decir, sumas PSOE y Podemos en España y de lo que eran a lo que son ahora, pues no es prácticamente nada, pero han desaparecido, no, todavía es un porcentaje importante. Pues un poco lo mismo allí. O sea ese sería el tercer partido más importante, que aún así ahora mismo no tiene ningún valor. No se puede comparar. Bueno, se puede comparar eso con la suma de PSOE y Podemos, en el sentido de que era un partido que gobernaba, es decir, es el que ganó antes y ahora mismo no están haciendo nada, sobre todo es que todo el mundo está a favor de las medidas que están tomando ahora. Y sin embargo, en la prensa española y del resto de Europa, a esta gente se les tiene como unos locos desatados que están gobernando en contra del criterio de los italianos, y tú me dices que es todo lo contrario. Absolutamente no, es decir, los italianos están encantados con los cambios, totalmente encantados. Mira, justo ahora hace un ratito me acaban de dar cifras, han ahorrado en 6 meses de gobierno de Salvini, han ahorrado más de 1.000 millones de euros simplemente con rebajar la paga a los inmigrantes legales, a los legales. Es decir, porque luego los ilegales, los que se han demostrado que han hecho crímenes, etcétera, etcétera, la ley Salvini, que lo llaman la ley de seguridad, ha expulsado a todos los que se han demostrado ser criminales. Les han quitado, aunque tuvieran ya la ciudadanía, se la han quitado y los han expatriado. Pero con los legales les daban 35 euros al día y lo han rebajado, dependiendo del caso, de 19 a 26 euros, creo que era así, de 19 a 26 euros, que antes eran 35 euros al día, por la cara, por ser inmigrante, cosa que los italianos no reciben, ni los españoles en España, en fin, simplemente por el mero hecho de serlo. Solo con esa rebaja diaria, más de 1.000 millones de euros han ahorrado en 6 meses, que lo han dedicado sobre todo a seguridad de policía local. Creo que han creado más de 8.000 puestos de trabajo de hombres y mujeres de policías en toda Italia. ¿La economía va mejor con Salvini? Sí, es reciente, pero sí. También con los presupuestos, por ejemplo, a ver, ahora están a 2 días, a final de año se
se deciden los presupuestos, que ha pasado algo parecido a lo que ha pasado en España, en el sentido que Bruselas ha tirado abajo los presupuestos, pero ahora ya sí. Salvini se enfadó mucho porque al principio les tiraron una partida para agricultura y pesca, cosas, digamos, que son muy de la economía italiana de toda la vida. Muy tradicional. Sí, porque al igual que España es una península y vive mucho de eso. Sí. Es parte de su industria, de las más principales y demás. Y se las han tirado, pero luego sí. A ver, faltan 3 días. En 3 días ya casi sí se va a saber, ya se aprueban definitivamente, que se cree que sí que van a aprobar los presupuestos de Italia. A ver, tú eres una espectadora privilegiada de lo que ocurre tanto en España como Italia, porque eres una española que vive en Italia. Entonces, ¿qué similitudes ves entre Vox y lo que ha ocurrido en Italia? ¿Ves alguna similitud? ¿Responde a las mismas causas? ¿Tienen los mismos intereses? A ver, en inmigración, seguro. Porque en inmigración, digamos, Salvini es el que ha salvado Italia y Vox es el que está entrando para hacer eso mismo. Porque además es que, claro, ahora mismo también me he enterado justo hace un ratito de las cifras exactas. Desde que está Salvini en Italia, el número de barcos que llegan son menos del 81% y de inmigrantes que llegan menos del 90%. Que nos lo estamos comiendo nosotros en España, es decir, han ido, no les dejan entrar por aquí, pues vamos por allá. Claro. Está claro, es el otro sitio. O sea, en inmigración sí que hay una equivalencia, España e Italia, o Italia y España. Yo diría casi, en inmigración casi Totalmente. idéntica. Luego en otras cosas es distinta. En Italia no hay problema de unidad territorial, por ejemplo. No hay el problema de España, eso seguro, no hay el problema de España, pero sí que ahí es la diferencia grande con Vox, que es el lema principal de Vox, obviamente es la unidad de España, y la Lega ha cambiado, es decir, antes lo que más defendía precisamente era la independencia y ahora no, ahora defiende los italianos primero y ayudar a todos los italianos, y todas las políticas que está haciendo realmente son para todos los italianos, lo cual no quita que sí que están pidiendo también más autonomía para el Véneto y para... La Padania. No, y para Lombardía, pero no para crear Padania, para el Véneto y para Lombardía en concreto. Pero no para crear... No para un proyecto político superior, ¿no? No, solamente para tener más autonomía. Nos quedan... que luego puede cambiar, ¿eh? Yo digo lo que dicen, ¿sabes? Luego la cosa cambia, pero parece que no, porque además les va muy bien. Es decir, no tienen parece. el apoyo bastante aplaudido de toda Italia, entonces... No parece que se quieran suicidar pidiendo Sí. ahora una independencia, Sí. no sería demasiado lógico. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan solo 2 minutos para que me digas, Eva, ¿cuál crees que es el techo de Vox? Sabes que ahora mismo tiene representación en Andalucía con 12 escaños. En las próximas elecciones, en el año 2019, va a haber elecciones europeas, autonómicas y locales, ya veremos si también generales. Quedan 6 meses para esas elecciones, triples o cuádruples. ¿Dónde crees que puede estar el techo de Vox? Porque si hace 3 meses decimos que va a tener 12 escaños en el Parlamento de Andalucía, nadie se lo cree. Ahora, ¿dónde crees que yo podrían creo llegar? que con lo absurdo que ha hecho ayer Ciudadanos y que sigue haciendo hoy, que no se sabe qué pasará mañana con lo de Andalucía y todo lo demás, a ver, si Ciudadanos se lo propone, Vox adelanta a todos. Es decir, al paso que va... A todos. ¿Que ganan las elecciones, estás diciéndome? Incluso... No, hombre. A ver, crees? depende de hasta qué punto llega el absurdo. Es decir, obviamente depende porque, a ver, yo lo que veo, por ejemplo, en las personas de izquierdas, que tienen todo el derecho a ser de izquierdas, que han dicho, con mi voto no rompes España y con mi voto no robas a todos los españoles. Y no tienen otra opción, está saliendo ahora la plataforma, ahora plataforma se llama, UPyD, pero realmente los que tienen representación, el PSOE y Podemos, es que son lo peor de lo peor. Y si Ciudadanos se suicida, como parece que se está suicidando, y el PP está ahí saliendo, pero con sus cosas de Feijóo, depende de las meteduras... Se le está poniendo bien a Vox, ¿no? Sí, es decir, si caen en demasiados absurdos otros partidos, es que van a ser los otros partidos los que les hagan ganar a Vox casi,
Porque si caes en el absurdo extremo, dices, es que no me queda otra, o no votar o votar a Vox. Es decir, si todos los demás partidos traicionan y roban a los españoles, pues ¿qué quedan? ¿Sabes? O sea, que ya no es cuestión ni de derechas ni de izquierdas, sino este partido promete una cosa y lo hace, y los otros prometen una cosa y hacen lo contrario, y además descaradamente y 2 horas después del recuento electoral. Que se lo están poniendo a huevo, vamos. Sí. Que Vox, desde luego, también está acumulando méritos, eso nadie lo duda, pero los demás también están acumulando de méritos y están poniéndoselo en bandeja. Sí, sí, los demás se lo están regalando, casi, casi. Eva Bermúdez de Castro, ha sido un placer, mil gracias. Lo mismo. Por venir a la redacción abierta y nos vemos mañana. Que pasen ustedes una buena noche.